Estás hablando con un jugador que tiene muy mala memoria, ¿eh? Vivimos unos años bastante complicados. A mí me hubiese gustado que él hubiese tenido la oportunidad de estar en Málaga en segunda. Jugar con él era muy fácil y me encantaba. Fue un año muy divertido. Como recobrar un poco de paz porque bueno, era como cerrar el círculo, ¿no? Y ya si era una fiesta antes, no te digo lo que fue después. Ojo que la pone en la frontal. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está el Málaga, el equipo de la primera Hoy división. juega el Málaga Club de Fútbol. Su regate captó la atención del mismísimo Juan Gómez Juanito. La Rosaleda se rindió a su calidad, también a su facilidad para hacer goles. Lloró y celebró por el Málaga casi a partes iguales. Y era el único del plantel de la 98-99 que ya había jugado en primera con la blanquiazul. Bienvenido a Martirico 99, Quino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Estamos con Francisco Cabrera Guinovar, nacido en Málaga el 5 de marzo de 1971. Militó 6 temporadas en el primer equipo del Málaga, en 2 etapas, del 89 al 92 como Club Deportivo Málaga y del 96 al 99 como Málaga Club de Fútbol. En la 98-99, la temporada del ascenso a primera, disputó 17 partidos de Liga y marcó 2 goles. Con el número 8, Quino. ¿Qué edad tenías y dónde vivías esa temporada en Málaga? Pues vivía en el Cerrado Calderón. Ya tenía 27 años, sí. Fue la segunda etapa. ¿Qué dorsal tenías esa temporada? Y yo jugaba con el 8, si no recuerdo mal. Sí. ¿Qué botas usabas esa temporada? Adidas. ¿Qué coche tenías? Yo tenía un Opel Frontera, creo. No, un Opel Monterrey. Ok. ¿Eras más de jugar con la camiseta por dentro o por fuera? Y yo jugaba por dentro, con la camiseta por dentro. ¿Tu mejor amigo dentro de ese equipo? Bueno, la verdad que me es difícil seleccionar uno, pero creo que con el que más tiempo pasé fue con Chomi Larraín. ¿Tu compañero de demarcación favorito o con quien mejor te entendías dentro del campo, quién era? Ahí sí que me pillas porque ¿Sí? siempre he querido y siempre he tenido mucha intención de conocer mucho cómo juegan mis compañeros porque Sí. creía que era primordial para entenderme. Pero no sabría decirte, la verdad que no sabría decirte con quién me entendía mejor porque me era muy fácil, la verdad. Vale. ¿Quién fue el jugador más determinante esa temporada y quizás el más infravalorado? Quizás el más infravalorado. Me estás hablando de hace muchos años, ¿eh? Me estás haciendo preguntas de hace muchos años y yo suelo tener muy mala memoria. Es un poco ejercicio para ponerte en contexto antes de empezar a charlar de la temporada. No sé, yo entiendo que en el fútbol se suele tener tiene mucha visibilidad el que da el pase de gol y el que mete gol. Luego hay muchos jugadores, casi siempre los defensas, que hacen una labor tremenda y quedan ahí un poco a la sombra de todo eso. Pero no soy capaz de decirte un nombre. ¿Y el más determinante? ¿Sabrías decírmelo? Es que aquí volvemos un poco al concepto, ¿no? Hay gente que es muy determinante en el vestuario y a lo mejor no tanto dentro del campo. Y lo contrario, gente que es muy determinante dentro del campo y fuera, ¿no? Yo me cuesta mucho, me estás haciendo preguntas de las cuales me cuesta mucho porque
porque intento ser muy justo Sí, y todo esto suele recaer en el máximo goleador o en sí. el portero que ha tenido una temporada Ajá. magnífica, y creo que hay personas muy determinantes dentro de un equipo que no suelen tener ese Bueno, protagonismo. es una buena respuesta también. ¿Un atributo que resaltaría de Joaquín Peiró, Quino? Bueno, yo creo que Joaquín Peiró era un hombre muy inteligente. ¿Y un consejo futbolístico que le darías al Quino de hace 25 años, si pudieras, hoy día? Bueno, a mí siempre me ha movido salir a un campo y salir a entrenar, la diversión, el jugar. Sí. Creo que el fútbol es un juego y jugar es un sinónimo de diversión. Y creo que siempre lo intenté. Así que le diría que siguiera en esa línea. Tú eras uno de los únicos 3 malagueños, ¿no?, que se quedaban en la plantilla para Segunda División, junto con Basti y Bravo. ¿Cómo viviste en lo personal ese verano previo al fútbol profesional? Bueno, para mí, la verdad que fue como, como recobrar un poco de paz, porque en los inicios de mi carrera deportiva, la verdad que vivimos unos años bastante complicados con el descenso, el no ascenso y la desaparición. Yo creo que en Málaga, y creo que es una evidencia, es un club que debería estar, bueno, debería, eso también es muy relativo, pero es un club que puede estar perfectamente en primera división, y verlo en segunda B, la verdad que era muy doloroso, sobre todo teniendo esa afición que tenemos. Y recobrar la profesionalidad para mí fue una sensación de tranquilidad, de paz y de mucha ilusión. La infraestructura de ese club, ya Málaga Club de Fútbol en Segunda, no tenía nada que ver con la de ese Club Deportivo Málaga, ¿no?, que terminó desapareciendo. Ya era un club mucho más profesionalizado, ¿no?, quizás. Sí, mucho más. Yo creo que en el 89, en la primera época que viví yo, eran unos años donde todavía el fútbol tenía mucho recorrido, que tenía mucho por evolucionar. Y ya con mi segunda etapa ya era otra cosa, era un club mucho más desarrollado. Oye, ese verano, ¿el objetivo era ya subir a Primera División? ¿Había presión en ese sentido? ¿El mensaje era hay que subir otra vez? Bueno, yo creo que en España, en primera y en segunda, todos los equipos, si no, si en segunda todos los equipos quieren subir, porque hay muchísimos equipos históricos todos los años, Sí. y cierto es que pueden tener opciones. En la segunda división es muy igualada, y en primera división pues, los que están arriba quieren jugar en la Champions, y los que no quieren quedar en la mitad de la tabla arriba. Todo el mundo quiere ascender, sobre todo en segunda. Y nosotros, yo creo que venía de la mano, ¿no? Lograr ese ascenso a segunda división, volver al fútbol profesional, y ya venía implícito que quisiéramos intentar lograr ese ascenso a primera. Llegaron buenos fichajes ese verano, muchos nombres importantes de Primera División. ¿Confiabas tú en seguir siendo importante tras tu contribución con Ismael Díaz, sobre todo desde la llegada de este técnico en el mercado invernal de la temporada anterior? Bueno, yo cuando ascendimos a segunda división, como te he dicho, fue muy importante para mí, y, y me llené de recuerdos de cuando yo empecé a jugar, y sentía bueno, que pertenecía a la plantilla, que era uno más y que podía tener oportunidades como cualquier otro. Sí. Evidentemente yo hice todo lo posible para poder estar los máximos partidos posibles como titular, y luego para mí es muy importante hacer eso, que llegue el domingo, el día de partido, y que el entrenador te tenga en cuenta de que puedas jugar o no. Luego, Sí. a lo largo de una temporada muy larga, y suceden muchas cosas. En lo personal, ¿cómo te tomaste tú la salida de Ismael Díaz, que fuiste muy importante para él, y que llegara Joaquín Peiró? ¿Cómo te lo tomaste? Bueno, Ismael Díaz es un entrenador muy peculiar, es un entrenador muy especial.
Yo creo que él, bueno, yo creo no, estoy seguro de que él fue clave para el ascenso de segunda B a segunda. A mí me hubiese gustado que él hubiese tenido la oportunidad de estar en Málaga en segunda, porque creo que hubiese sido, si no recuerdo mal, la primera vez que hubiese sido entrenador de segunda división, y creo que hablar de injusticia en el fútbol es un poco complicado, pero creo que él, a medida que hubiese ascendido de categoría, hubiese sido más relevante su aportación al equipo. Nunca lo sabremos, pero hombre, a mí me hubiese gustado que hubiese seguido y que hubiésemos descubierto un Ismael Díaz en segunda división. Se marchó, llegó Joaquín Peiró. ¿Él te conocía? ¿Cómo fueron los primeros contactos con él? Bueno, el míster era un hombre que te hablaba de usted, era un hombre con cierta edad que utilizaba ese respeto, para mí importante, y yo no lo conocía a nivel que él había sido jugador de fútbol y un magnífico jugador de fútbol, pero nunca lo había tenido como entrenador y nunca había tenido a nadie que lo tuviera, ni tenía ni idea de cómo podía ser. Bueno, nos conocimos y anduvimos en ese año en segunda división y bueno, nuestra relación fue muy correcta. Ajá. Él proponía sobre todo un estilo de juego muy vertiginoso, ¿no? Saliendo rápido a la contra, buscando siempre las bandas. ¿A ti cómo te iba ese tipo de juego por tu perfil de futbolista? Bueno, yo creo que en el fútbol, como en la vida, te tienes que adaptar a donde estás, ¿no? Y la circunstancia que vives. A mí no es un sistema que me disguste. Yo he jugado en el principio, yo jugaba de extremo y me gustaba salir a la contra, me gustaba subir la pelota conduciéndola y no me extrañó la forma ni me sentí incómodo, ni muchísimo menos. Era un vestuario también muy joven, ¿no? De hecho, tú con 27 años, que tampoco una edad muy avanzada, te superaban muy poquitos en edad, solo los 3 porteros, Roteta y poco más. ¿Llegaste a asumir también un rol de veterano dentro de esa plantilla aquí, no? Bueno, ese año, veterano. Yo creo que no predominó esos años donde hay jugadores que tienen mucha edad, que llevan muchos años en un club, porque Bravo llevaba desde tercera división, pero era muy joven. Basti. Chomin también era un poco mayor que yo. Sí. Pero no creo que hubiera esa imagen del veterano típico que conocemos. Lo que sí es cierto que bueno, intentamos, los que conocíamos el club, intentamos ponérselo fácil a la gente que venía nueva y crear un buen ambiente y sobre todo divertirnos, porque fue un año muy divertido. Te elegiste el dorsal 8, que es un número de mucho peso, ¿no? dentro de un equipo. ¿Te gustaba especialmente ese número, no? Yo cuando empecé con el Club Deportivo Málaga, yo jugaba con el 7, que es el número que más me gusta. Pero cuando ya llegué a mi segunda etapa, ya las camisetas tenían números y bueno, quedó libre el 8, que también me gustaba, y lo elegí. Pero bueno, esto de los números, yo también jugué en Escocia, jugué con el 12, que cuando yo empecé a jugar era como el que menos gustaba, y también me lo pasé genial y no tuve ningún problema. El equipo ese año empezó muy bien, con las 8 primeras jornadas consecutivas sin perder, haciendo 18 puntos de 24. Tuviste poco protagonismo en ese inicio de temporada, porque sobre todo los jugadores que te hacían competencia ahí eran Zárate y Rubano, que estaban contribuyendo con goles, con asistencias. ¿Cómo llevaste ese inicio de temporada aquí, no? Bueno, yo suelo ser un jugador, siempre he sido un jugador que independientemente que juegue o no, intento estar al 100% y intento ponérselo fácil al entrenador.
No, creo que es un deporte de grupo, que predomina el grupo y que a lo largo de una temporada, tarde o temprano, siempre tienes ocasiones de jugar porque es muy larga, es muy exigente y siempre hay altibajos, lesiones y al final terminas teniendo tus minutos. Evidentemente a mí no me gustaba estar ni en el banquillo ni en la grada, como es normal y como nos ocurre a todos, pero lo vivo con la naturalidad que creo que se debe vivir y con la estimulación de que cada semana intentar revertir esa situación. Tras ese buen arranque llegó la crisis de resultados, que fueron 4 consecutivas en Liga, también se dieron 2 en Copa, que pusieron un poquito allá a Joaquín Peiró en la picota y en entredicho. Recordamos todo ese famoso partido, ¿no?, contra el Logroñés, con el doblete de Basti, que se dijo que salvó un poquito la situación de Joaquín Peiró. ¿Tú eso cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas esa situación? Bueno, pues una más de tantas. Mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque no hace mucho. Al finalizar la temporada pasada hablaba con un compañero tuyo, un periodista de Málaga, y hablábamos sobre esas situaciones de posible descenso, de posibles malas rachas, y para mí es una contradicción enorme que nosotros en Málaga, que hemos descendido, ascendido, hemos pasado momentos muy complicados, que deberíamos tener un máster y enseñar a otros clubes cómo vivir esa situación, pues parece que no, seguimos poniéndonos nerviosos, seguimos sacando esa sensación de tomar decisiones rápido porque parece que son las idóneas. Y yo creo que ahí mantener el pulso y por suerte que se ganara ese partido y Peiró siguiera, creo que fue clave para que consiguiéramos el ascenso, porque en una temporada cambiar de entrenador, cambiar de sistema, volver a empezar de cero, creo que si no es una situación muy destacada, no suele ser una buena solución. Y yo creo que a la vista está en que ese año, con ese partido que aparentemente Peiró tenía las horas contadas, se dio la vuelta a la situación y luego pues bueno, cada vez fue mejor y hasta que terminó la temporada y ascendimos. Tú en la primera vuelta de la Liga jugaste muy poquito. ¿Llegaste a plantearte salir en invierno, Quino? Pues no, la verdad que no, porque en esto del fútbol, cuando se abren los ojos y te das cuenta de lo que es, sabes que es una carrera de fondo y tarde o temprano al final te terminas teniendo una oportunidad. Y yo tenía mucha ilusión en jugar ese año porque bueno, era como cerrar el círculo, ¿no? Volver a vivir un ascenso a Primera División y llegar con mi Málaga a volver a estar en Primera División. Estaba tranquilo, todo tranquilo que se puede estar cuando uno no juega, Sí. y sabía que al final disfrutaría de esa temporada. De hecho, esperaste tu oportunidad muy paciente y al final te llegó con una expulsión de Rubano en Gijón, que Rufete también se lesionó durante alguna jornada. Ahí entraste tú y acumulaste desde la jornada 25, que fue en febrero, 8 titularidades en 10 jornadas, ¿no? La última tuya fue en Logroño. ¿Recuerdas cómo se dio esa secuencia de partidos? ¿Qué rol tenías dentro del equipo ya con Peiró? ¿Dónde jugabas? Sí, jugaba en el centro, si no recuerdo mal, casi siempre con Sandro Movilla. Sí. Y con ellos los conocía, me entendía, y era una posición relativamente nueva para mí, ya que Porque yo yo te siempre he recuerdo por dentro jugado. esa temporada más que por banda. Sí, por Ajá. eso jugaba por dentro y yo solía jugar siempre por banda. Pero a mí me encanta tener la pelota y ahí en el centro del campo se tiene más. Y enseguida me di cuenta de que bueno, Sí. esa era mi oportunidad y la tenía que aprovechar y disfrutar de ella. De hecho, en esa secuencia de partidos llegaron tus 2 goles esa temporada en Liga, habías metido ya uno al principio de temporada en Copa, tus goles llegaron de Liga contra el Leganés, en victoria por 3-0 y en el campo del Atlético B por 5-3. El equipo, ¿no?, en esa etapa que tú jugaste bastante, ya iba direccionado hacia primera, pero ¿qué momento concreto recuerdas en el que dijisteis, ¡buah, lo tenemos ya hecho, el ascenso? Eso es solamente en el momento que se consigue. ¿Sí? Pero porque a poco tiempo que lleves jugando a fútbol, sabes que
que hasta que no pite el árbitro o se consiga matemáticamente un objetivo, se puede dar la vuelta y se puede complicar mucho. Cierto es que yo creo que fue una sensación más esa certeza de decir ya lo tenemos, sino una sensación de que el equipo tenía una dinámica muy buena. Sí. En el vestuario había muy buen ambiente, como te he dicho, lo pasaban muy bien, disfrutaban mucho entrenando, jugando, y cuando dejas de tener como ese primer plano, el ascenso, el ganar, y te centras más en disfrutarlo y trabajarlo, evidentemente, creo que ahí en tu interior sabes de que hay muchas posibilidades, y yo creo que después del bache que pasamos, a medida que pasaron las jornadas, cada vez sentías que era difícil que se torcieran. Si te digo Albacete, ¿qué se te viene a la cabeza? Aquí no. Albacete. Estás hablando con un jugador que tiene muy mala memoria, ¿eh? Quino, Albacete, Pero el día del ascenso. vale. Pues mira, se ha certificado que tengo muy mala memoria. ¿Cómo viviste aquello? ¿Qué recuerdas? ¿Horas previas, el día del partido? ¿Cómo lo recuerdas? El día que se consiguió, evidentemente, ya uno puede dejar esa contención y puede ya disfrutarlo de lleno, y fue una fiesta y fue, yo creo que evidentemente una alegría, pero fue como ya cada uno se liberó, y aquello que sabes que estás a punto de conseguir, lo consigues, y ya si era una fiesta antes, no te digo lo que fue después. Lo bien que lo pasamos, lo mucho que disfrutamos y lo mucho que nos divertimos. Ese partido lo jugaste, entraste en los últimos 15 minutos en sustitución de Agostinho. Tuvo que ser un partido muy bonito de jugar, ¿no? Sí. Es que te da una plenitud, y como te decía antes, yo volver a sentir de que el Málaga volvía a primera división. A mí me dio mucha paz. Y a mí me gusta mucho observar dónde estoy, con quién estoy, y ese año pues fue muy placentero lograr el ascenso, porque la afición nos acompañó mucho. Todo el mundo estaba con esas ganas de gritar: ya por fin hemos ascendido, ya por fin estamos de vuelta. Y cuando ocurren estas cosas, pues sabes y te das cuenta que vas de la mano de mucha gente. Vas de la mano de tus compañeros, del cuerpo técnico, de todas las personas que trabajan en un club, de la afición, de la prensa. Muchas veces parece que marcamos esa línea roja de la prensa tiene que estar separada de lo que es un club, y al final vosotros estáis en contacto con nosotros, hacéis los mismos kilómetros, y yo personalmente creo que en esos momentos, cuando parece que nos quitamos todas esos complejos, y verdaderamente lo disfrutamos con todos. Para ti, obviamente, fue más especial casi que para ninguno, porque fuiste uno de los 9, ¿no?, que completaron el doble ascenso de segunda B a primera entre el año 97 y 99. Te iba a preguntar, Quino, de esa plantilla, ¿te sorprendió alguien en particular? ¿Hubo algún jugador que no conocieras que dijiste, buah, este es un jugadorazo, que no te lo esperaras? Bueno, ese año la verdad que muchos jugadores estuvieron a un gran nivel. Cataña, no sé si nos sorprendió, pero sí es cierto que mantuvo un nivel muy alto, muy alto, cosa la cual es muy difícil. A mí personalmente el juego de Sandro me hacía disfrutar mucho. Sí. Jugar con él era muy fácil y me encantaba. Y bueno, yo creo que, como te he dicho, anduvimos a un nivel muy alto, y eso fue, y no es otro, el motivo por el cual se pudiera tener esa constancia y ascender a la primera división. Quino, tú eres malagueño, ¿no?, pero de madre catalana, ¿no?, de familia catalana.
Sí. Pero nacido en Málaga, ¿no? Sí, yo nací en Málaga, mi madre es de un pueblo de Tarragona y mi padre es malagueño. Ok. Y te iba a comentar que un regateador, ¿no? Como tú, entiendo yo que en esa época aprendías jugando en la calle, ¿no? ¿Jugaste mucho en la calle? Bueno, yo en la calle gané Copas del Mundo y jugué todo lo que se puede jugar como profesional. Sí, sí, es cierto. Yo me siento un afortunado porque jugué muchísimo en la calle. Era la época en la cual existía la calle y había esa libertad para jugar en la calle. Me lo pasé genial y yo creo que ahí fue donde aprendí la esencia del fútbol, lo que es divertirte y jugar no mirando a un resultado y no mirando a un objetivo, sino jugar por disfrutar. ¿Cuál era tu referente, Kino, cuando era un chaval? Bueno, yo, un paisano, Juan Gómez Juanito. Exacto. Pues mira, fue él, ¿no? Quien recién retirado, Juanito, asume la dirección deportiva del Club Deportivo Málaga, ¿no? En esos últimos años antes de la desaparición y se fija en ti. ¿Dónde andabas tú entonces cuando se fija en ti, Juanito? Con Juan, yo me acuerdo que el año anterior a yo debutar con el Málaga, ya con 17 años empecé a entrenar algunas veces Kubala me llamaba para jugar los partidos de los jueves. Sí. Y claro, yo llegar al campo y ver a todos los malagueños que había en el Club Deportivo Málaga, Juan Carlos, el médico, Sí. y verlo allí, que yo cuando era pequeño lo iba a ver al campo y verlo claro, para mí la imagen que era el médico del club, Sí. pero para mí era ese jugador que yo iba a ver a Rosaleda, uno de ellos. Con Juanito, evidentemente, pues yo creo que prácticamente no hablé ningún entrenamiento, solo los miraba y aprendía mirándolos, Sí. disfrutaba mirándolos y me sentía en un sueño, Y por suerte, Juan vivía donde vivía yo, en la Sí. organización del Cerrado Calderón, y alguna vez lo veía por allí. Me acuerdo que yo me iba andando, sabía dónde en el bloque en el que vivía y me quedaba allí mirando. Algunas veces lo vi entrar, otras veces soñaba con poder verlo. ¿Nunca le Y dijiste nada de que tú estabas ahí intentando entrar en el Málaga? bueno, él ya me conocía porque él en el momento que cogió la Secretaría Técnica ya Vale. venía a vernos. Yo estaba en el juvenil y venía a vernos jugar. Ese año jugábamos la División de Honor y iba mucho al Viso y nos veía, nos saludaba, nos trataba con muchísimo cariño. Y claro, mi ídolo de toda mi infancia, verlo por allí, tener la suerte de que luego fuese el secretario técnico, tengo constancia de que él habló de mí, poder debutar en el primer equipo y poder mirarle a la cara y decirle gracias y no sabe lo que te admiro, pues bueno, fue un sueño, fue un sueño. ¿En qué categoría de la cantera entraste tú en el Málaga, aquí, no? Yo entré en Alevines. En Alevines, o sea, de muy pequeñito. Y tu Sí, sí, debut, sí. tu debut con el primer equipo, si no me equivoco, fue con Antonio Benítez, ¿no? En el banquillo, en Copa contra el Alcira, Sí, en Copa, exacto. con 18 años. ¿Cómo recuerdas ese debut? Bueno, pues con una sensación. Es que eran otros tiempos. Y yo me acuerdo que cuando iba a entrenar con el Málaga, iba a la Rosaleda, yo me cambiaba como a las afueras del vestuario, yo los veía por ahí. Cuando entrenaba con ellos, estaba. Y hay veces que perdía, perdía la visión de que estaba entrenando. Era como estar en una nube, en un sueño. Y claro, y de pronto verme que el entrenador me dice que voy convocado y luego durante el partido que voy a entrar, pues era una sensación absoluta. Lo que Sí. pasa que yo me escucho hablar y parece que estaban como en otra dimensión. Te digo Sí. esto y también te digo
yo viví el fútbol. Nunca lo he vivido como que estabas con seres superiores, sino eran mis ídolos. Sí. Pero el fútbol lo entiendo que es una profesión como cualquier otro. Lo que pasa es que tiene unos medios de comunicación que están en una trascendencia. Pero yo lo que sentía era eso, de que cumplía un sueño y que lograba hacer lo que a mí me gustaba y lo que me divertía. En Liga debutas esa temporada ante Osasuna haciendo el gol del empate. Debutas haciendo el gol del empate casi al final del partido. Eso sería también maravilloso para ti, ¿no? Sí, ese partido fue curioso porque cuando Antonio Benítez dio la alineación en el vestuario antes del partido, yo no lo sabía que iba a jugar. Sí. Y cuando me escuché, pensé, bueno, pues llegó la hora. Y yo tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y me acuerdo que Benítez vino y me dijo, ven un momento, quiero hablar contigo. Me llamó y me dijo, estás muy nervioso, ¿verdad? ¿Quieres jugar o quieres que lo pensemos? Y dice, porque estás riéndote todo el rato. Y le dije, mister, yo no estoy nervioso. Lo que estoy es feliz. Y es cierto, fue así. Yo salí a la Rosaleda, al campo, bueno, en el que había visto jugar a mi Málaga, el que había ido ver el Mundial, y de pronto me veía ahí en el campo de titular en Primera División jugando un partido de Liga. Y fue una sensación de felicidad enorme, que la disfruté muchísimo. Desafortunadamente fue una temporada ciaga para el Málaga, ¿no? Porque se desciende ante en la promoción contra el Español con ese penalti que falló Manolo Villa. Fue la última temporada del Club Deportivo Málaga en primera, pero tú esa temporada tuviste minutos, eras joven, jugaste en primera, metiste goles y te llegó la llamada. ¿Ahí fue cuando te llegó la llamada de las selecciones inferiores de España? No, yo fui con la selección española a la sub-16. Ok. Fui cuando tenía 16 años. Luego, y ya cuando estuve en el primer equipo, es cierto que en el 92 alguna vez nos llamaron para ir a hacer la preolímpica a Sevilla, a hacer algunos entrenamientos. Okay. No tuve la suerte de ir. Sí. Pero bueno, fue un orgullo y una sensación increíble que con 16 años poder ponerte la camiseta de la selección española y estar representando a tu país. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Bajáis a segunda, temporada 90-91, ya te empiezas a sentar en el primer equipo como un jugador importante, titular, sobre todo a partir de enero, cuando llega Ben Barek al banquillo. Ese año metes 6 goles en Liga, 3 en Copa. Fuiste segundo máximo goleador del equipo tras Toledano, que metió 10 goles. Y el equipo ese año se mete en promoción. Muchos goles, ¿no? Para jugar en banda, ¿no, Quino? Bueno, por suerte, desde pequeño, aun jugando en banda, siempre tuve entrenadores que me pedían y me exigían que pisara el área. Y creo que fue una buena referencia porque jugando en banda no tiene por qué quedar fuera de meter goles, ¿no? Un número importante de goles. Y bueno, como delantero a todos nos gusta meter gol y siempre intentaba, cuando el balón venía por otra banda, venía por el centro, intentar ser una opción y disfrutar metiendo un gol. Y qué importante, ¿no? Se presentaba, por lo que vendría después con el Málaga, lo que le pasaría al Málaga luego, qué importante se presentaba esa promoción de ascenso ante el Cádiz, que fue muy parecida a la del Español un año antes, tanda de penalti, esta vez falló Emilio. ¿Cómo recuerdas tú esa eliminación? Bueno, no me lo creía. Yo creo como el resto de compañeros no lo creíamos, que 2 años nos pasara lo mismo, que llegásemos al quinto penalti con la ventaja de meterlo el primer año en permanecer en primera y el segundo año ascender, y se fallara y luego no consiguiéramos ninguno de los dos años la meta, era impensable, era como decir esto no puede ocurrir, no puede estar ocurriendo, pero por desgracia sí, ocurrió. Aunque yo guardo un recuerdo muy agridulce, ¿no? Evidentemente no puede ser un buen año al no haber conseguido el ascenso, ¿no?
pero fue un año que a mí me vino bien porque me consolidé en el equipo, tuve protagonismo, pude tirar un penalti de esa trascendencia en una tanda de penaltis y creo que ahí me curtí bastante y aprendí muchas cosas. Pero bueno, hubiese estado mejor que hubiésemos logrado el ascenso. Sí, porque sobre todo por lo que vino después, ¿no? Esa 91-92 fue la temporada para el olvido. Me saca el dato de que tú volviste a ser máximo goleador del equipo con 5 tantos, pero bueno, no sirvió de mucho. Descenso a segunda vez y posterior desaparición. Tú siendo de Málaga, habiéndote formado allí, habiendo pasado por todo lo que pasaste, ¿cómo afectó a vosotros esa desaparición del Club Deportivo Málaga? Bueno, ese año fue durísimo. A mí yo tenía 20 años, empecé esa temporada con 20 años, si no recuerdo mal, 20-21 años, y tras las 2 primeras temporadas llegar a esa tercera con la ilusión de decir, venga, vamos a intentarlo otra vez, ¿por qué no? Pero enseguida ese año empezamos a tener problemas, el club empezó a tener problemas económicos, todo el mundo no lograba tener esa mínima tranquilidad como para centrarte en lo deportivo. Hubo un momento que se intentó y no me preguntes por qué, porque es difícil saberlo si no le hubiésemos dado solución, pero yo creo que ese año ocurrió de todo. Hubo lesiones, hubo problemas económicos, cambios de entrenadores y entramos en una dinámica que cada día era ir, y mira que yo toda mi vida he disfrutado entrenando, pero llegabas con mucha ilusión, pero a la media hora de estar allí ya veías que cada día ocurrían cosas, cada día había problemas, no se resolvía nada, tenía todo muy mala pinta. Ya empezabas a ver una posibilidad de descenso. Para mí era sorprendente porque yo había debutado en primera y pensar que podía estar en un club en segunda división B, perdón, era como, no, es imposible, yo no me entraba en mi cabeza. Pero ese año, como te digo, ocurrió de todo. Y cuando descendimos, no puedo explicarte lo que se sintió, lo que se vivió, porque creo que, como te he dicho antes, fue malo para todos, para el club, para la prensa, para los empleados, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para todo el mundo. Fue un palo muy grande, mucha gente se quedó en una situación muy complicada y fue difícil salir de ahí, muy difícil. Solo siguieron, ¿no?, en el malagueño, en tercera división, Basti y Jesule. A ti te salió la opción del Cádiz, primera división, eso era algo irrechazable, ¿no, Quino? Bueno, era una oportunidad muy buena. Era una oportunidad muy buena volver a la primera división después de ese año desastroso. Me sentía un afortunado porque veía que muchos compañeros míos no tuvieron esa suerte y bueno, me hizo volver a sonreír y volver a tener ilusión. Te vas al Carranza, ¿no? Allí en 2 años que fueron malos porque sufriste 2 descensos consecutivos, en un Cádiz en el que estaba al principio Kiko Narváez, el Mami Quevedo. A nivel personal, tú tampoco terminaste de asentarte allí, ¿no? En el equipo, ¿no? Con participación continuada. No, yo llegué al Cádiz, tuve que llegar ya empezada la pretemporada porque al desaparecer el Málaga tuvimos muchos problemas a nivel jurídico, eran situaciones complicadas y no podía entrenar con el Cádiz. Sí. Y ya empezó, yo ahora me pregunto si verdaderamente fue un fichaje del entrenador, el secretario técnico, que pienso que fue el secretario técnico quien me firmó porque era Hugo Vaca. ¿Quién era en ese momento, Quino?
Hugo Vaca, Hugo que Vaca. hace pocos años se jubiló. Sí. Él me conocía de la eliminatoria que habíamos jugado, de la promoción, y ya habíamos tenido algún contacto y quería apostar por mí. Pero yo creo que el entrenador no estaba muy contento con mi fichaje y me lo puso muy difícil el entrenador. Muy, muy, muy difícil. Luego fue el año que también se fue Irigoyen, que creo que era una pieza clave en el Cádiz. De hecho, se vio que en el momento que faltó él, era un club que se sostenía con pinzas y creo que se llevó las pinzas, que en el momento que se fue empezó a derrumbarse. Y yo volví a vivir otra vez el declive de un club. Y mis primeros 6 años creo que predominaron esos. Los 3 primeros en el Málaga y los 3 segundos en el Cádiz, de estar en primera división y llegar a la segunda B. En tu último año en el Cádiz, ¿no? Fue ya en segunda B, 94-95. Ahí sí tuviste ya un poquito más de protagonismo con Ramón Heredia, que es un poquito el primero que confía en ti allí en Cádiz. Llegaste así importante, terminaste en mitad de la tabla y tú metiste 5 goles entre Liga y Copa. Pero ese verano, ya con 24 años, habiendo jugado en primera, te vas con Pino y Ortiz, que eran compañeros tuyos en el Cádiz, ¿no? Te vas al Gavà de Barcelona, un Modesto de la segunda B, con Antoni Llevaría, que estaba en el banquillo. ¿Cómo fue ese movimiento? ¿Por qué decidiste irte a Gavà? Bueno, eso fue una situación muy curiosa. Sí. Yo estaba en el Cádiz y me fui. Yo tuve una oferta del Marbella. Sí. Y prácticamente lo tenía todo hablado. Sí. Que volvía a segunda división, era la época que el Marbella estaba en segunda división. Sí. Me dijeron que estaba todo hecho. Mi representante ya no buscaba equipo, yo volvía otra vez a una liga profesional. Y ese año fue un año que el Atlético de Madrid tuvo un problema con Hacienda. Y el señor Jesús Gil, también, no directa pero indirectamente, muy propietario del Marbella, estuvo más pendiente del Atlético de Madrid que del Marbella, y a mí me dejaron sin firmar el contrato, pasó el plazo y me quedé sin equipo. Yo estuve hasta diciembre sin equipo. Vale. Y luego el Gavà fue a fichar a Pino y a Ortiz al Cádiz, y otra vez Hugo Vaca me ayudó y le dijo a ese club, le dijo: el mejor jugador que teníamos está sin equipo en Málaga, ficharlo. Y me ficharon por él. Ok, o sea, ¿Pino y Ortiz ficharon en verano o también en invierno contigo? En invierno, ficharon en invierno. En invierno los 3. Ok. Sí. Eso he visto el dato, que no debutaste hasta diciembre, y te iba a preguntar por qué, pero bueno, ya me has dado la respuesta. Sí, Aún así, llegaste tarde, pero fuiste jugador franquicia allí durante temporada y media, 14 goles en la primera temporada, incluyendo un hat-trick a Lontillén en enero, doblete al Barça B en marzo, hiciste 6 también en la primera mitad de la 96-97. Al final, total, fueron 20 goles en 36 partidos con el Gavà, que fue, unos números tremendos allí, ¿no? Sería un auténtico ídolo, ¿no? Bueno, el Gavà para mí es un club que yo llevo en el corazón porque yo estaba sin equipo. Sí. Yo estaba sin equipo y quería jugar al fútbol, era lo único que quería, volver a jugar al fútbol. Y cuando llegué allí, tanto Toni Llevaría como el presidente me lo pusieron muy fácil. Muy fácil, me acogieron muy bien. Mis compañeros exactamente igual, y yo creo que allí solté toda la tensión que tenía de no poder estar entrenando y jugando, y vino todo rodado, que fue la llave para que pudiera volver al Málaga. He leído que os llamaban a los 3 que llegasteis de Cádiz los Beatles de Cádiz. Sí. Fue un nombre muy divertido. ¿De qué jugabas allí para hacer tantos goles? Pues jugaba de delantero, jugábamos con 2 delanteros, pero yo solía utilizar más la posición de delantero centro. Teníamos un sistema de juego de mucha posesión y el entrenador me da mucha libertad para moverme, y la verdad que fue un año muy bonito y que pude lograr muchos goles. Obviamente, tras esa primera mitad de la 96-97, llama la atención de tu Málaga,
entonces ya club de fútbol, para sumarte a la misión, ¿no?, del retorno al fútbol profesional. Fue imposible decirle que no, ¿no? Bueno, más que imposible, era como después de esos 6 años tan duros y buenos, Sí. que también tuvieron muchas cosas buenas. Estar sin equipo, de pronto que alguien te dé la oportunidad y al poco tiempo que tu club, el que te vio debutar como jugador, te dé la oportunidad de volver y con esa meta, pues para mí fue un reto enorme. Yo no tardé 5 minutos en decir que sí. Aunque he leído por ahí que el presidente te quiso retener, Juan Ródenas, ¿no? Bueno, Juan sabía que era difícil, Sí. pero bueno, era una persona que luchaba mucho por su club y yo creo que lo que hizo fue eso, fue ser honesto con su club. Llegas casi en Navidad, ¿no?, del 96, con Díaz Novoa en el banquillo del Málaga, con 26 años, ya un jugador siendo ya maduro, en un Málaga que se va pareciendo al que luego veríamos, ¿no?, en primera, con los Bravo, Larrainzar, Basti, Rafa, que también llegó contigo en ese mercado invernal procedente del Oviedo, pero os quedáis a nada, a 3 puntitos solo de la liguilla de ascenso. En lo personal, ¿cómo fue esa vuelta al Málaga en esa media temporada para ti? Porque intercalaste titularidades, ¿no?, con minutos desde el banquillo. Sí, yo volví a casa, poder entrar al estadio y poder pasar por delante de las oficinas y poder entrar al vestuario, volver a entrar al vestuario en el cual había disfrutado tanto, para mí fue muy bonito. Luego evidentemente, la cabeza te hace no jugar malas pasadas, pero claro, yo volvía el recuerdo que yo tenía de Málaga era de un club con peso Sí. y la segunda vez es muy complicada y enseguida me di cuenta de que un escudo no gana partidos y de que iba a ser difícil y que había que poner los 5 sentidos para intentar ayudar a conseguir esa promoción y ascenso. También llegué a mitad de temporada y bueno, yo creo que llegamos jugadores nuevos, se intercaló los jugadores nuevos, los que llegan ya desde el principio de temporada, y creo que no se consolidó mucho esa unión que te hace conseguir un ascenso. Creo que ahí fue el motivo por el cual no lo lográramos. Temporada 97-98 tenía que ser, ¿no?, la del ascenso, tras 2 intentos anteriores frustrados, y la tercera tenía que ir la vencida, ¿no? Llegaron Roteta, Movilla, Sandro y Guede en invierno. Al principio no jugaste mucho con Tolo Plaza, y luego ya, como hemos comentado, con Ismael Díaz tuviste ya más continuidad, metiendo 4 goles esa temporada. ¿Fue con Ismael Díaz con el entrenador con el que más disfrutaste del fútbol? A ver, yo creo que con Ismael Díaz fue con el entrenador que más me hizo pensar. Parece un poco, y me explico. Filosófico. Ismael fue capaz de, cuando llegó Ismael, nosotros estábamos en una situación bastante complicada. En el equipo no es que hubiera grupos o no que hubiera desunión, pero no llegamos a congeniar o a lograr esa unión que te hace tener un mismo objetivo de una manera muy clara. Tolo Plaza era un entrenador muy rudo, muy directo, de un carácter muy fuerte. Yo creo que hizo un muy buen trabajo, pero no estaba dando los frutos que él quería y creo que todos, tanto él como nosotros, nos quedamos un poco encallados en esa situación. Ismael llegó y creo que nos liberamos todos. Nos quitamos todo el lastre que llevamos y empezamos a sacar lo que verdaderamente tenía cada jugador. Y en eso creo que Ismael es el mejor. Crear ilusión, hacerte ver cualidades que a lo mejor tú no la tienes muy
no crees que las tengas, te lograba hacer descubrirte como jugador unas facetas que a lo mejor no las tenía descubiertas. Sí. Y evidentemente luego logró una unión enorme y con él disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo porque a mí me gusta mucho entrenar y me gusta mucho competir, y cada entrenamiento había montones de estímulos nuevos y llegábamos con una ilusión enorme. Y jugar, yo no paraba de escuchar que me dijera: Quino, inténtalo, pierde la pelota, vuélvelo a intentar, disfruta, hazme disfrutar. Y yo pensaba, ¿qué más puedo pedir? Que un entrenador te diga: saca todo lo que tienes dentro. Sí. Esa 97-98 terminó con el Málaga como campeón, ¿no?, del grupo cuarto de Segunda B. Llegó la ansiada liguilla, que no arrancó nada bien, pero terminó finalmente en epopeya. He visto que tú jugaste los 2 partidos contra el Terrassa claves, el 3-0 allí en Terrassa, y justo el último partido, ¿no?, había 6-7 días de diferencia entre el quinto y el sexto partido de esa liguilla de ascenso. Psicológicamente, ¿cómo fue el trabajo que tuvisteis que hacer? Porque teníais que afrontar el último partido sabiendo que teníais que ganar de 3, pero no dependéis de vosotros. El Talavera no podía ganar el otro partido. Psicológicamente, ¿qué preparación hubo? Bueno, yo creo que Ismael dijo: ahora es cuando voy a sacar todo lo que tengo. Y no creo que hubiera ninguna faceta que no tocara y que no nos ayudara y que no nos preparara para jugar esos últimos partidos. Ya te digo, es una suerte haberlo tenido, que llegara y que pudiéramos impregnarnos de todo lo que nos ofrecía. Como yo te digo, se trabajó todo, y es cierto que una liguilla es muy complicada y se nos puso, en un momento se nos puso difícil, pero no teníamos el foco ahí. No teníamos el foco en la dificultad que podía tener esa situación, sino teníamos más el foco en las posibilidades que teníamos de ascender y lo que significaba un ascenso. Entonces, no cundió el pánico, seguimos trabajando con confianza y por suerte lo logramos. Sí, al final hubo éxtasis, obviamente en Málaga, con el famosísimo hat-trick de Pablo Guedes. ¿Pudo ser esa tu mayor alegría deportiva, Quino, ese día? Porque también fue tu primer ascenso, ¿no? Fue mi primer ascenso, sí, cierto. Sí. Fue mi primer ascenso, sí, diría que sí. Y con el Málaga. ¿Por eso? La mayor alegría, decir una única alegría me resulta muy complicado porque he disfrutado tanto, lo he pasado tan bien y he tenido tan buenas experiencias que me es difícil. Lo que sí es cierto que fue una de las mejores, seguro, porque, como te comentaba antes, volver a una liga profesional con el Málaga, habiendo vivido un descenso y una desaparición, me daba mucha tranquilidad y mucha paz. Y recordaba a todas esas personas que lo pasaron tan mal ese último año con el Club Deportivo Málaga, y nunca se me olvidaron y siempre las tuve en mente. Y bueno, intenté recordarlas para motivarme para poder dar lo mejor de mí. Avanzamos ya al Málaga en Primera División, ya la temporada de Segunda la hemos tratado. Con el Málaga en Primera, ¿tú cuándo tomas la decisión de irte al Recre? ¿Cómo surge esa salida del Málaga? ¿Peiró te advierte de que va a tener pocos minutos o eres tú el que toma la decisión? Bueno, yo termino, cuando conseguimos el ascenso, yo tenía claro de que bueno, los entrenadores hacen sus plantillas y tienen todo el derecho, y yo sabía que Joaquín yo no entraba dentro de sus prioridades. No le vi problema porque en esto del fútbol yo siempre he dicho: en el momento que entras en un club, empieza tu cuenta atrás.
Es cuestión de tiempo que salgas. Poca gente dura toda su carrera deportiva en un mismo club. Entonces lo viví con mucha naturalidad. Yo fui a hablar con Puche y le dije que yo tenía contrato y le dije que bueno, que quería buscar una solución que fuese buena para todos. Y Puche con mucho cariño me dijo que quería que me quedara. Sí. Porque me valoraba y sabía que yo había sido uno de los que había puesto, bueno, mi granito de arena para que se consiguiera el ascenso. Yo tuve la opción de irme a los Osasuna. De Sí. hecho, lo tenía todo hecho. Segunda división, ¿no? Sí. Pero sin embargo, Puche quería que me quedara. Y el hombre me renovó 2 temporadas más. ¿Ese mismo verano tras el ascenso? Sí. Y yo no quería, yo evidentemente quería estar en el Málaga. Sí, Y yo sabía que si pertenecía a la plantilla, tarde o temprano iba a tener mi oportunidad. Y luego ya dependía de mí de poder conseguir jugar los máximos minutos posibles. Pero sabía que el míster Joaquín Peiró tenía otras opciones. Y yo pienso que en estas situaciones hay que tomarlo con naturalidad, no forzar nada. Y esa fue mi intención, ponerlo fácil al entrenador, ponerlo fácil al club y buscar una buena solución para todos. Pero el Presi no me dejó ir y luego me tuve que ir cedido. Y por eso fue que terminé en el Recreativo de Huelva. Pero allí en el Recre fue una temporada un poco para olvidar, ¿no? Porque no contaste mucho ni para Luis del Barrio, ni para Julio Peguero, no agarraste continuidad en ningún momento. Y de hecho, al final los salva del descenso a segunda vez, descenso administrativo, ¿no? De Logroñés, Atlético B, porque también bajó el Atlético de Madrid, el primer equipo, y del Mérida. Fue dura esa temporada, ¿no? Para mí fue la temporada más dura de todos los años en los que jugué. Porque yo sabía que iba a un club donde el entrenador tenía una forma de jugar que yo no encajaba. De hecho, yo lo llamé. Sí. Yo lo llamé y tuve una conversación con él y le dije, usted quiere que yo vaya y yo sé que antes de que termine la pretemporada, se va a dar cuenta de que yo no soy el jugador que usted quiere. Y al final no va a ser bueno ni para usted ni para mí. Pero ¿Y por qué tenías tú esa intuición? Porque Alfonso del Barrio era un entrenador que le gustaba el fútbol muy directo, no le gustaba tener el balón. Y yo sabía que él utilizaba esa forma de jugar y que yo no iba a encajar. Yo iba a hacer todo lo posible, que fue lo que hice, por intentar encajar, pero mis condiciones son otras y yo no pude rendir al 100%. Y bueno, con el tiempo lo hablamos y nos dimos cuenta. Lo que pasa es que, claro, para mí fue un grave problema porque después de un ascenso a Primera División, teniendo la oportunidad de ir a los Osasuna. ¿Llegaste a hablar con alguien de Osasuna, Quino? Sí. Mi representante ya lo tenía todo concretado. De hecho, ellos ya creían que yo iba a ir. Fue una sorpresa para ellos que yo no fuera. Y lo que son las cosas del destino, el último partido de liga fue Osasuna Recreativo de Huelva y pude vivir el ascenso del Osasuna, pero con la camiseta del Recreativo de Huelva, que ascendieron a Primera División. Sí. Ya la temporada siguiente, 2000-2001, cambias de equipo, te vas al Badajoz con Ciriaco Cano y de nuevo vuelve a ser importante, ¿no? Al nivel de lo que fuiste con Ismael Díaz en el Málaga y lográis una permanencia holgada. Fuiste importante ese año en Badajoz, ¿verdad? Bueno, con Ciriaco fue muy fácil. Ciriaco es un hombre una persona muy sencilla, muy amable, muy educada, un gran entrenador y con personas así no puedes tener problemas. Tuve la suerte de volver a disfrutar y bueno, ya sabía que esa temporada iba a ser un poco puente porque ya había hablado con mi representante que había salido la oportunidad de ir a Escocia. Que al siguiente año fui y bueno, necesitaba un año de transición para poder ir a
a la Liga Escocesa y fui con mucha paz y mucha tranquilidad porque ya tenía ganas de vivir una nueva experiencia, un país Sí. extranjero y creo que al estar tan tranquilo, al salir del Recreativo de Huelva, que no fue un año, la verdad que bastante lamentable. Sí. Volví a estar tranquilo, volví a jugar a fútbol, volví a disfrutar y luego tuve la oportunidad de jugar en una liga extranjera. Porque a ti te lleva Livingston, entiendo, tu representante era Bahía. Sí, Petón. Bahía. Perdón. Te lleva al Livingston en el verano de 2001 con 31 hitos, recién ascendido a primera escocesa, ¿no? Estaba en Livingston y con una armada española, había muchos jugadores españoles allí jugando, ¿no? Por Sí, gentileza de Bahía, obviamente, y a reunirte de nuevo con Sánchez Broto, ¿no? Que estaba por allí. exacto. ¿Cómo, Sí. cómo se da para ti ese cambio del fútbol español al fútbol escocés? ¿Cómo se adapta a tu estilo? Bueno, nosotros teníamos la suerte de que el entrenador le gustaba jugar a fútbol. El fútbol escocés es muy directo, Sí, muy de choque, muy intenso, pero nuestro entrenador quería jugar a fútbol y bueno, de hecho, por eso no firmó a todos los españoles, bueno, también a italianos, a franceses, porque quería romper un poco la línea de esa liga y apostar por otra forma de jugar. Y, y lo disfruté muchísimo, muchísimo, debutaste con gol, muchísimo. ¿no? Como con el Málaga en primera división, con el primer equipo. En Liga debutaste con gol y con el Livingston debutaste con gol contra el Hearts, ¿no? Sí, por suerte tuve Una- la oportunidad de meter el primer gol en la historia de ese club en primera división. en primera división, es verdad, es verdad, es verdad. Una temporada muy buena, 8 goles en tu primera temporada en Escocia, fuiste máximo goleador otra vez de tu equipo. Allí la gente contigo encantada de la vida, ¿no? Sí, yo con la gente, Ajá. porque, porque estos locos escoceses Sí, son gente grandiosa. Es curioso que una liga supuestamente menor, sí, mm, con estadios más pequeños, logre ser tan competitiva y luego logre llenar todos los campos. Era sí. increíble el ambiente que había, eh, la educación y el respeto que tenían con los jugadores. Eh, a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Tuve la suerte de vivir gestos que no se me olvidarán, gestos de respeto, bueno, lo que tiene que ser el fútbol y lo que tiene que ser un jugador, un aficionado. Eh, la verdad que lo pasé genial. Fue un temporadón para ti y para el club, que en su primer año en su historia en primera división termina tercero, logra una plaza en Copa de la UEFA. A la siguiente temporada llega otro ex compañero en el Málaga, como Manu Dorado, ¿no? Que luego Sí. también se convierte en leyenda del club porque ganó una Copa de la Liga, que tú te quedaste un Ajá. poquito de ganar, porque tú te fuiste un poco antes. Pero en esa íbamos a hablar de la Copa de la UEFA, no pasáis de primera ronda, ¿no? Jugasteis contra el Sturm Graz y caí eliminado. ¿Cómo fue ese año viajando por Europa? Porque para ti, viniendo de donde venías, verte jugando en competición europea, ¿cómo fue? Bueno, el Livingston era un club que llevaba, si no recuerdo mal, 6 años subiendo de categoría, 6 años consecutivos subiendo de Ah, ok. categoría. Sin embargo, llegó a la primera división y era el club más saneado de la primera división. Ajá. Era un club pequeño, un club Sí, humilde, pero con una trayectoria y unas posibilidades enormes. Y el primer año que tuviésemos la capacidad de quedar terceros y optar al siguiente año ir a UEFA fue tremendo. Ese año fue, pues bueno, pudimos jugar dos, porque jugamos una previa dos y rondas previas jugasteis. jugamos, Exacto. jugamos dos rondas previas. Y fue alucinante y yo tenía 32 años y decir, mira, el fútbol parece que me está brindando la oportunidad de cuando creía que, que no iba a vivir cosas diferentes, pues tuve la suerte de poder competir en una competición europea y fue precioso, fue precioso. En esa temporada pudo llegar en el mercado invernal Guillermo Amor. ¿Coincidiste con él? En esa temporada llegó Guillermo, si no Sí. recuerdo, sí, Guillermo llegó a mitad de Eh, temporada, a mitad de temporada, sí. sí, sí, cierto.
es verdad. Pero estuvo Fue esa poco tiempo, temporada. ¿no? Estuvo poco tiempo, pero de todas formas se le veían cositas diferentes a Guillermo Amor por de dónde venía. Bueno, Guillermo era, pues, a mí me recordó, yo cuando empecé a entrenar con el Club Deportivo Málaga, al entrenar al lado de Esteban, de Laurinsen, de Juanito, para mí eran como masterclass. Claro. Era como mirar e intentar imitar. Y con Guillermo me pasó lo mismo. De pronto llegó a un club con toda la humildad que él tiene, eh, poniéndose a disposición del entrenador, y cada entrenamiento ver cómo se movía, cómo entendía el fútbol, poder hablarlo con él. eh, era un lujo. Era un lujo porque bueno, te enseñaba cada día algo. Allí en Escocia no era Esquino, era Cabrera, ¿no? Porque allí por allí se estila más el apellido que el nombre, ¿no? Me llamaban Quino. ¿Aquino? Sí, sí, sí. Yo creo que es curioso porque a mí me llaman Quino por mi apellido, por Quino Bart. Lo que Claro. pasa que el primer entrenador que tuve en el Málaga me dijo, ¿cómo te llamas, Francisco? Buah, Paco, no. Cabrera, el primer apellido. Segundo apellido, Buah, Guino Bar. Mira, te voy a llamar Guino, pero claro, y pretender que en Málaga alguien Quino. pronuncie Guino era como un imposible. Me decían Quino, Ah, yo decía que no, que era Guino, Quino, Guino, y al al final final dije, Quino. bueno, pues Quino. Y luego al llegar a Escocia, que me llamaran Quino, dijo, pues ya no vamos a entrar en conflicto, ya me lo sé. Ya es imposible recobrar mi apellido y poder utilizarlo, pero bueno, fue divertido. Esa temporada de la Copa de la UEFA os salváis, ¿no? Más o menos de manera cómoda, sigue siendo intocable en el equipo, pero en la 2003-2004, que fue tu último año allí, pierde bastante protagonismo. ¿Qué por lesiones o por qué fue aquí, no? Bueno, el último año de estar allí, al principio, si no recuerdo mal, no era titular indiscutible, pero jugué. Lo que pasa es que el club tuvo un problema económico y entró Sí. una gestora y bueno, hasta que nos echaron a unos cuantos. Ah, vale. Fue un año complicado. Yo parece que si estoy 3 años en un club tengo que pasar un mal momento. Y de hecho, Es tu ciclo. sí, 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 sí. De hecho, yo me fui porque me echaron, porque allí en Escocia las leyes son diferentes, predomina el club, y entonces tiene la libertad de echarte. Y como bien dices, ese año se quedó campeón de Copa. Yo ya no estaba, Sí. pero tuve la suerte de que el club, había mucha gente que me quería, los jugadores se Sí. acordaron de mí, los entrenadores se acordaron de mí, hicieron una petición a la federación y tengo la medalla de campeón de Ah, Copa porque me te la quedé entregaron. con, me quedé con solo, me quedaron 2 partidos por jugar, la final y la semifinal. Sí, sí, sí. Fue el único título que tiene oficial en su historia el Livingston, de primer nivel. Sí. Esa Copa de la Liga del año 2004 que gana en la final en Hampden Park contra el Hibernian. Ujú. Y tú, el club te echa en febrero, ¿puede ser? Sí, Y te vas de vuelta a Gabá con 33 años, recién descendido a tercera, ¿no? sí. Y allí te tiras hasta 2010, aunque he visto que tuviste una etapa jugando en Segunda Regional Catalana en el pueblo de tu madre. No es el pueblo de mi madre, es un pueblo muy Ah, cercano al de mi madre, ok, ok, ok. el Horta de San Joan. Eso. ¿Y qué tal? ¿Cómo se dieron esos? Porque estuviste desde el 2004 hasta el 2010, ¿no? Jugando en Gabá. Te retiraste casi con 39, 40 años, ¿no? Del Gabá me fui con 39 y luego Sí, jugué con 40, bueno, en un pueblo más chiquitito cerca de Gabá que donde vivía, sí. y ya dejé el fútbol, pero me dijeron, juega un año, y dije, pues, ¿por qué no? Y tuve En la el suerte Vegués, de ¿no? que en el Vegas, y En el tuve la Vegas. suerte de ascender en mi último año como jugador de fútbol, ¿Eso con el Gabá o con el Vegas? con el Vegas. Ah, vale, vale, vale. Porque he visto que con el Gabá, en los años que estuviste allí, tuvisteis También ascenso a ascendimos. segunda vez. Ascendisteis a segunda Sí. vez y te Sí, retiraste un año. jugamos la Exacto. Dime, promoción dime. a segunda. Ah, ¿sí? Con el Gabá jugamos la promoción a segunda, un Ah, ¿y año cómo fue eso? también. ¿Quién nos tocó?
Nos tocó el Huesca. Ah, vale. ¿Lo tuviste Fue, cerca o no? bueno, en la última eliminatoria pasamos una eliminatoria, si me recuerdo mal, o dos, y la última eliminatoria nos eliminó el Huesca y ellos ascendieron a segunda. Porque el Gavá nunca está en segunda, lo máximo que está en segunda B, ¿no? No, era la primera vez que podía entrar en el fútbol profesional. Y hasta los 39 que estuviste en el Gavá, seguiste siendo importante, ¿verdad? Porque he visto que jugaste bastantes partidos todas esas temporadas, ¿no? Sí, fue curioso porque yo con 33 años llegué a Gavá porque, bueno, teníamos una vivienda en Vegas, que está al lado de Gavá, Sí. en un pueblo, y al volver de Escocia dije, a ver qué pasa. Dudaba Sí. si volver, fui a hacer una prueba a Inglaterra y no tenía ¿A claro dónde? si ¿A qué equipo? ¿Kino? estuve probando. Era uno de estos equipos medio históricos que ya estaba en segunda B. ¿Nottingham? ¿Sheffield? Uf, no me acuerdo. Ah, verdad. Bueno, No me acuerdo, lo siento, bueno, da ya igual. te he dicho, te lo voy recordando y tengo muy mala memoria. Vale. Pero bueno, estaba en una tesitura que no sabía si ya quedarme en casa, si salir. Y, y el Gabá, cuando se enteró de que estaba por allí, me dijo, vente Sí. y ponte a entrenar con nosotros. Y le dije, pues si queréis, me quedo aquí. Ellos no se lo creían y me dijeron, pues venga. Y dije, pues Y yo, capitán general allí, ¿no? bueno, ya, sí, Sí. terminé siendo capitán, sí. Vamos a ir terminando, Kino. Tu carrera fue una carrera de muchos contrastes, obviamente, de muchas tristezas y de muchas alegrías, de muchos picos altos y bajos continuamente. Lo hemos visto. Pero para ti, ¿qué fue lo mejor y lo peor de tu carrera deportiva? Lo mejor que yo he vivido, o lo mejor que me ha pasado en mi carrera Sí. deportiva, es poder haber hecho lo que me apasionaba, lo que cuando yo jugaba en la calle soñaba hacerlo mi profesión. Aunque esto lo digo muy entrecomillado porque no he notado nunca que fuera una profesión. Siempre he notado que ha sido una manera de disfrutar, aunque sí es cierto que he sabido que era mi profesión y lo he hecho Sí. como tal. Pero siempre me lo he llevado a esa parte que yo siempre la intentaba tener como muy viva, que era el jugar yo jugaba por divertirme y porque la gente que fuera a ver ese partido pudiera disfrutar. Eso creo que fue lo mejor que me ha pasado. ¿Y lo peor? ¿Quizá el año del Recre? Lo Bueno, peor, o la desaparición del Málaga, obviamente. A ver, la desaparición del Málaga, tanto la desaparición del Málaga como cuando fui a jugar al Recreativo de Huelva, que agradecido eternamente por estar en un club decano y haber tenido también momentos buenos. Lo que pasa es que te hablo de que fue un año desastroso porque yo sabía que iba a ocurrir. Entonces, no poder ponerle remedio a algo que sabía que iba a ocurrir fue lo que me creó esa impotencia, pero orgullosísimo de vestir la camiseta de ese club. Son cosas que podríamos decir que era lo malo que me ha podido pasar en mi carrera deportiva. Pero me cuesta mucho hablar de cosas malas, aunque he pasado momentos difíciles, pero cosas malas creo que no me han pasado. Mi carrera deportiva ha tenido momentos complicados, pero me ha hecho aprender muchas cosas y al final me daba la oportunidad de poder salir a ese rectángulo verde, que es donde me siento que soy libre y que soy yo, y aún no pasándolo bien podía entrenar y podía disfrutar jugando, y eso creo que malo no llegaba a ser. Kino, mirando tus números, ¿no tuviste ninguna lesión de gravedad a lo largo de toda tu carrera? Yo tuve solo una lesión grave. Ahí Sí, ¿cuál fue? Yo me rompí, con 37 años me rompí los cruzados. Bueno, ya al final de carrera, claro. Pero
Y seguiste jugando después de aquello. Sí, por supuesto, eso no me iba a retirar. Yo, de hecho, cuando escucho, no hace mucho leí una entrevista a Gago, el jugador argentino que jugó en el Madrid, que ahora es entrenador, y le preguntaban, le decían, ¿qué mala suerte has tenido con las lesiones? Y él siempre dice, yo no he tenido mala suerte, a mí las lesiones me han enseñado. Para mí, al haberme lesionado de los cruzados, que supuestamente es la lesión más grave que puedes tener, debido a que te retira muchos meses de la competición, para mí fue un reto y fue una experiencia que ahora creo que fue muy positiva. Muy positiva, porque me enseñó que con 37 años, si tienes ilusión y si tienes constancia y si te lo propones, no te frena nada. Y bueno, con 5 meses y medio yo estaba casi entrenando con normalidad. Fue una recuperación muy rápida y pude volver a jugar volver a jugar sin ningún problema. A lo mejor era genética y por eso no te lesionaste de gravedad en toda tu carrera, porque es tremendo. Viendo tu trayectoria, no he visto ausencias prolongadas y he pensado, yo creo que no ha tenido lesiones graves. Yo creo que, aparte que la genética, seguro que mis padres me han hecho maravillosamente. Yo creo que tuve la suerte de que cuando estudiaba en el Colegio Cerrado Calderón, cuando era muy pequeño, cuando estaba en cuarto, quinto de GB, hicieron un centro de alto rendimiento de la selección española en el colegio de natación. Y estuve 3 años entrenando en el equipo de natación, pero que nos lo dirigía el seleccionador de la selección absoluta de natación. Y yo entrenaba 3 veces al día. Yo entrenaba muchísimo más nadando con esa edad que como jugador de fútbol. Y yo creo que eso me dio una base de elasticidad, de coordinación, de flexibilidad y de capacidad muscular que hizo que yo no prácticamente he tenido una rotura fibrilar en todos esos años. Sí. Tremendo. Y Te iba a preguntar, Kino, ¿qué ha sido de Kino desde su retirada en 2010? ¿Qué andas haciendo ahora? Bueno, pues he hecho un poco de todo. Sí. Creo que los que nos dedicamos a este maravilloso deporte, yo quiero recalcar de que he sido futbolista, pero siempre está más pendiente de la persona que del personaje. Y eso me ha dado la posibilidad de que cuando dejara de jugar no tuviera... Primero que me fui muy en paz, porque ya había alargado muchísimo mi carrera deportiva, había tenido muchas buenas experiencias, fui muy consciente de lo que me ocurrió, lo supe disfrutar y me retiré muy en paz. Y luego cogí con ilusión la nueva etapa de mi vida. Y bueno, me puse a estudiar y estuve trabajando en urgencias en un hospital. ¿Así sanitario? Hice un ciclo medio de auxiliar de enfermería, estuve trabajando 1 año en urgencias, en un hospital, luego con un amigo me ofreció desarrollar un negocio que él tenía, que se dedicaba a todo lo que es alquiler y ventas de aparatología en centros de estética, centros médicos y bueno, nos asociamos y le dimos recorrido a la empresa. Y luego pues hace 8 años conocí a mi actual pareja y nos conocimos tarde y decidimos estar mucho tiempo juntos, disfrutar juntos. Dejé esa empresa, vendí mi parte y ella se dedica a la decoración y a reforma de casas y bueno, pues en eso estamos. Me puse con ella y ya llevo pues 7 años en este sector. Dime el rival en tu debut en la Liga 98-99. No tengo ni la menor idea. Dime los 3 jugadores con más minutos disputados en esa liga. Movilla. Bravo. Miquel.
Dime qué 2 jugadores igualaron a 6 tantos como segundos máximos realizadores del equipo en Liga tras Cataña. Sería Edgar. ¿Mikel? No, Ruano. Ruano. Dime qué 3 equipos acompañaron al Málaga primera esa temporada. Sevilla. Y de los otros no me acuerdo. Campo duro al Numancia. Dime cuántas derrotas sufristeis en esa liga. 6. 7. Bueno, casi. Te cuento. Esto no queda muy bien decirlo. Le he dado mucha importancia a lo que hacía. He disfrutado mucho de lo que hacía, pero le he quitado mucha trascendencia. Y yo soy una persona un poco despistada, un poco espontánea. Y yo ha habido veces que ha llegado el viernes y yo no sabía contra qué jugaba ese fin de semana. Me da igual, sabía que tenía que dar lo mejor de mí. Incluso te digo más, una vez con Luis Merino, jugando contra Sabadell, calentando, me miró y me dijo: Kino, me da la sensación de que no sabes contra qué jugamos. Y acertó. Y que incluso tuvo un momento de duda. Sí que lo sabía, pero tuvo un momento de duda porque no era una de las cosas que me... Sí que durante la semana, en los momentos que tocaba hablar del equipo con el que íbamos a jugar, me lo tomaba muy en serio y puedo decirlo con honestidad que he sido muy profesional. Pero al mismo tiempo no me preocupaba mucho, porque en el momento que yo llegaba a la hora del partido decía: ahora es cuando hay que darlo todo, da igual quién sea. Nada, muchas gracias, que has sido súper amable, que me ha encantado charlar contigo y verte contento y que te va bien, de verdad, ¿eh? Pues te digo lo mismo, ha sido un placer porque hemos recordado cosas que fueron preciosas y nada, agradecértelo, y ya me irás contando cómo te aviso, sí. Genial, gracias, Kino, que vaya bien. Venga, chao. Cuídate. Chao.